¿Qué tal? Hola a todos. Vamos a continuar con el curso. Vamos a seguir viendo algo de ciclos circadianos. Hoy quiero revisar el artículo que les mandé, este, de que habla sobre un modelo a nivel celular de osciladores circadianos. Vamos a ver, es el artículo de Shepard. Eh, Vamos a ver solo algunos detalles y algunas explicaciones de las figuras. Y con eso terminaríamos esta parte. Falta ver el artículo de Beatriz Pardo y su equipo para la siguiente clase. Entonces continuamos con la plática sobre ciclos circadianos. Eh, Quiero ver parte del artículo de Shepard que les mandé. Eh, pero antes de empezar con el Shepard, quiero mostrarles algunos de los modelos típicos que se usan con ecuaciones diferenciales para modelar ciclos circadianos o osciladores circadianos, ¿no? Pues no es más que el Kuramoto, ¿no? Si se fijan bien, bajo un cambio de variables. Pero es un oscilador de fases, es decir, que se considera que son los osciladores circadianos una especie de este, pues, metrónomos biológicos que están acoplados débilmente y que se puede jugar como jugábamos con el Kuramoto, ¿no? Este es el oscilador de Van der Pol. Entonces, las ecuaciones de tipo Van der Pol se utilizan mucho en en la modelación de sistemas circadianos por dos cuestiones. Una, Van der Pol le interesaba cómo se sincronizan ciertos osciladores mecánicos, pero porque era su idea construir un oscilador mecánico que simulara las ondas cardíacas, ¿no? Entonces, se utiliza mucho también el Van der Pol. A veces se abusa de ese uso del oscilador de Van der Pol. Eh, es una ecuación no lineal que exhibe en ciertos regímenes caos, ¿no? Este es un modelo con retardo, que es el mismo que vamos a ver más adelante, que está en el artículo de Shepard. Y el modelo con retardo considera que hay ciertos tiempos en donde se pueden sincronizar los osciladores circadianos y otros donde no, es decir, que tenemos osciladores a tiempos largos y a tiempos cortos. Eso recuerda un poco el, las ecuaciones que habíamos visto para neurofisiología, ¿no? Entonces, ¿dónde viene el retardo acá en este parámetro p tau? Que es p de t menos un retardo. Y este es el modelo a nivel molecular. Y esto lo que está pensando es activación e inhibición de ciertos procesos propiamente en las células, ¿no? Que es parecido a lo que vamos a ver en las siguientes láminas. Este es el modelo que ya había mostrado la vez pasada, pero lo vamos a ver con un poquito más de cuidado. ¿A qué es a lo que se va? A este proceso de transcripción y traslación y procesamiento de proteínas del RNA mensajero en el núcleo del ADN de la célula, ¿no? Entonces el ADN le pide al RNA mensajero la transcripción de cierta proteína, ¿no? La proteína se expresa y ese es un ciclo circadiano que incluye fosforilación, dimerización, transporte de esas moléculas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que el RNA mensajero, con cierto retardo, manda un mensaje a la proteína para que se exprese y esta tiene cierta degradación. El RNA mensajero también tiene su propia degradación y recibe mensajes de el ADN. Son procesos, dos procesos acoplados que tienen una característica no lineal, ¿no?
Esto, ¿por qué les interesa? Porque ellos dicen, bueno, eso podría ser la expresión de los ritmos circadianos en las células, sobre todo en las del núcleo supraquiasmático que habíamos discutido. Entonces, la evidencia experimental sugiere un origen intracelular para la generación de los ritmos circadianos, con una implicación de retroalimentación negativa en el sistema de síntesis de proteínas, que es lo que está dibujado aquí. La cascada de síntesis de proteínas implica reacciones más rápidas que el periodo circadiano propiamente, no están ocurriendo una y otra vez, lo que hace que no se entienda fácilmente cuáles son las condiciones para que ocurran oscilaciones de proteínas periódicas, estables y lentas, que son las que producen los ciclos circadianos. El modelo este ya se usó en drosófilas, en mosquitas de la fruta, y propone unos mecanismos para obtener oscilaciones lentas que suponen que son las responsables de esos ciclos de luz y oscuridad. En este modelo se evita la restricción de especificar todos los procesos involucrados. Solo se considera la duración total y la relación entre entradas y salidas retardadas a la cadena de reacción. La proteína efectiva es el estado molecular directamente capaz de inhibir la producción de ARN mensajero, que es esta parte de acá, de regreso del loop este que estamos haciendo. Entonces este es el modelo. Estas son las ecuaciones. Aquí M y P denotan concentraciones de ARN mensajero y de la proteína. Rm es la constante de velocidad de producción del ARN mensajero escalado, y Rp, R sub P es la constante de velocidad de producción de proteína. Q sub M y Q sub P son las constantes de velocidad de degradación de la proteína y del ARN mensajero. N es el coeficiente de Hill. El exponente M representa estos factores no lineales de la cascada de producción de proteínas, y el retraso es tau, perdón. El retraso tau es la duración total de la producción de proteínas a partir de que se expresa el ARN mensajero, y hay una constante de escala que se llama K. La formulación de estas ecuaciones se basa en un trabajo de Goodwin, que les voy a mandar al rato, que fue el primero en estudiar teóricamente el ciclo de retroalimentación negativa de síntesis de proteínas, y que en una figurita pues es este proceso de aquí. Aquí LI es el lugar en los genes donde se produce el ARN mensajero y se produce a una tasa XI. Ese ARN mensajero se combina con ribosomas para formar algún tipo de síntesis de proteínas, que es esta R, a una velocidad Y, y la proteína se supone que produce una enzima, ¿no? Y da lugar a una especie metabólica MI, que pasa a través de un grupo celular PI, ¿no? Toda esta cadenita es el trabajo de Goodwin, ¿no? Y las ideas detrás de lo que están aplicando Scheper y estas gentes es básicamente aplicar el modelo de Goodwin a la suposición de que el ciclo de producción de proteínas, de síntesis de proteínas en la célula, es responsable de los osciladores circadianos, las oscilaciones circadianas. Entonces lo que hacen es no resuelven el sistema con retardo, sino que le dan una perturbación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen con el sistema perturbado? Pues se da una entrada externa, y suponen que las tasas de producción y degradación son más sensibles a la interferencia externa que los parámetros N, M y tau, que reflejan aspectos estructurales de las reacciones químicas involucradas. Entonces están buscando qué pasa con los genes PER y TIM en la cadenita de producción de proteínas.
Entonces lo que encuentran son, cuando resuelven esto por medio de perturbaciones, de perturbaciones en el sistema original, y al final miden esto, ¿no? Tienen la abundancia de RNA mensajero y la abundancia de la proteína, ¿no? Y entonces van oscilando con la misma fase, nada más que primero ocurre la producción de ARN y lo va siguiendo la producción de la proteína, ¿no? Entonces, aunque están movidos en ese tiempo, justamente el retardo en el sistema de ecuaciones a la hora de resolverlo, pues es el que va jalando esta curvita hacia el otro, ¿no? Y se puede ver cierto fenómeno de sincronización, sobre todo cuando hacen esta gráfica que es el plano fase del sistema, y tienen este ciclo límite. Se fijan también en los distintos parámetros, ¿no? En la RM, en la N, en la QM y las correspondientes para la P y en la tau. ¿Qué pasa respecto a la variación de esos parámetros con el periodo que tienen estas oscilaciones? Entonces lo que hicieron fue que el QM lo empezaron a aumentar, y entonces el periodo empezó a disminuir. Cuando aumentan el parámetro RM, el periodo crece. Cuando aumentan el parámetro N, el periodo también tiende a crecer, pero fíjense que este es casi lineal y este es casi logístico. En el caso de los otros parámetros, los de la P, cuando varían la tau, cuando la hacen crecer, crece muy rápido el periodo, lo mismo que con la M. Pero con la QP, al variar el parámetro, el periodo decrece, y lo que sucede con la RP, la tau es la que lo hace crecer muy rápido y la RP hace que esta cosa crezca muy lentamente. En cuanto a la abundancia de tanto de ARN mensajero como de proteína, pues tenemos estas dos gráficas que hacen la abundancia contra el tiempo grande, el tiempo de los ciclos circadianos. Y aquí ya no, salvo en esta parte de aquí, esta no se ve sincronización, pero en esta sí, ¿no? Entonces sí hay una, aquí es cuando hay sincronización en el sistema grande y aquí no. Entonces sí hay un tipo de sincronización para ciertos tiempos, y entonces ellos dicen, bueno, este es el diagrama, son las fases de los osciladores, ¿no? Que habíamos dicho que están a contrafase, ya con el tiempo del circadiano grande. Y lo que ellos concluyen es que la parte no lineal del sistema y el retraso en el ciclo de retroalimentación negativa de la síntesis de proteínas son características que son las que están provocando la oscilación circadiana en los tiempos grandes. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Entonces ellos ven las oscilaciones circadianas como un patrón emergente, como una característica emergente de este sistema de síntesis de proteínas. La predicción de zonas donde la curva de fase respuesta se muere, cuando las perturbaciones en la tasa de producción son más grandes que las perturbaciones en la tasa de degradación, dicen ellos que es una prueba al menos cualitativa de que este modelo le está pegando bien al fenómeno, y que las predicciones cuantitativas de la dependencia del periodo de oscilación respecto a los parámetros del sistema son adecuadas. El problema acá es que
esto va a funcionar distinto para los distintos bichos, y si no estamos hablando de mosquitas de la fruta, sino de un mamífero, es mucho más complicado el ciclo de oscilaciones que están creando la síntesis de proteínas. Entonces, es una buena aproximación, pero no deja de ser una aproximación. Entonces, por hoy terminamos la clase. Nos vemos en la que sigue.